celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor, que es la fiesta en la que además la Iglesia celebra la jornada de las comunicaciones sociales, una jornada en la que el Papa Francisco nos invita a un encuentro profundo con las personas, a salir a la calle, a pisar pues, con los zapatos el terreno, a hacer un periodismo comprometido, a seguir lo que nos dice Jesús de venid y veréis. Gracias a nuestro amigo, el periodista Emili Pacheco García, vamos a descubrir el mensaje para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y también lo vamos a conocer a él, que es el director del programa Paraules de Vida en Cataluña Radio. Vamos a conocer también toda su trayectoria periodística y lo hacemos, pues ya ven, desde este ámbito andaluz, muy cerca del río Guadalete, una tierra pues que evoca los orígenes también de Emili, orígenes andaluces. Pero conectamos ya con Cataluña para tener esta conversación con Emili Pacheco García. Pues contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Emili Pacheco, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Emili, ¿qué tal estás? Buenas, Fernando. Muy bien. Aquí esperando Cruzando Fronteras contigo y con todos tus seguidores. Muy bien. Además, claro, tú estás acostumbrado a estar en el otro lado, es decir, el del periodista que hace las preguntas y no tanto en el lado del que responde, ¿verdad? Exacto. Yo hoy estoy un poco nervioso porque como siempre estoy en el otro, soy quien pregunta, no estoy acostumbrado a que a mí me pregunten. Pero nada, contigo es un placer conversar y hablar de todo lo que tengamos que hablar. Estupendo. Pues nada, espero que la experiencia sea buena y que pasemos un buen rato de conversación en torno también a lo que el Papa nos invita en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que nos invita sobre todo al encuentro. Pero si te parece, antes de hablar del mensaje del Papa Francisco, vamos a hablar un poquito de ti, de tu trayectoria como periodista. A mí la primera pregunta que se me ocurre es preguntarte ¿qué es para ti ser periodista? Pues, Fernando, para mí ser periodista es contar historias, contar aquello que la gente no puede ver, aquello que a la gente le puede pasar desapercibido y como dice el Papa en su mensaje, siempre ir a donde está la noticia, no ir donde están aquellas historias que son interesantes, cuando se puede, ¿no? Porque también hay que ser realistas, ¿no? Pero para mí ser periodista es eso, contar aquello que la gente no puede saber y que tú haces pues de transmisor, explicándole aquello que sea y que tú consideres que es interesante para la gente, ¿no? También para denunciar situaciones, para situaciones que son para mucha gente complicada, pues hacer que la gente lo vea y sensibilizar un poco también a la audiencia. Y claro, tú elegiste esta profesión, hiciste la carrera de periodismo. ¿Qué te llevó a ti a elegir esta profesión? Pues mira, yo primero estudié empresariales. Hice empresariales porque en la familia teníamos una empresa, bueno, de hecho todavía existe esa empresa, y lo típico, ¿no? Que tanto mi padre como también mi hermano mayor siempre decían pues, que trabajásemos en la empresa familiar y, bueno, pues yo estaba más en la rama de los números. Pero no me gustaba, yo no era feliz haciendo eso, no me gustaba. Pero bueno, hice la carrera porque digo, a lo mejor una vez que esté la situación cambiará y a lo mejor me llamará la atención. Pero siempre me había gustado mucho leer, siempre me había gustado mucho leer y también escuchar la radio. Yo me dediqué a la radio también un poco por casualidad. Cuando estaba haciendo el último curso de la carrera de periodismo, me salió la oportunidad de empezar en Radio Estel haciendo una beca y ahí fue cuando tuve el primer contacto con la radio, aunque había estado en un periódico. Y bueno, la situación era que eso, tenía esa sensación de querer contar historias, de que no me veía en una oficina toda la vida haciendo números, ¿no? Y entonces fue cuando decidí, bueno, pues doy el paso y aún cuando ya estaba en segundo de empresariales y ya no me gustaba, pero digo, no, tengo que acabarlo. Y en el instituto también sentí como la vocación o la necesidad de hacer periodismo porque una de las profesoras le gustaba también mucho la literatura y leía a Juan Carlos Sonet y a periodistas, a escritores latinoamericanos, que esos también me acercaron un poco a la crónica, al nuevo periodismo de
de Latinoamérica. Y ahí, a partir de ahí también, lo que pasa que, bueno, pues aquello se durmió, empecé a hacer empresariales porque pensaba que sí, que sería después lo mío, pero no. Cuando acabé empresariales ya directamente fui a periodismo y sin saber tampoco un poco si iba a hacer radio, televisión, prensa escrita. Y la radio, pues como te decía, fue un poco por casualidad. Aunque sí que me gustaba, siempre también había sido escuchado, siempre he escuchado mucha radio. Más que ver la televisión, siempre me ha gustado mucho escuchar la radio. Y bueno, un poco autodidacta y empecé en Radio Estel y ahí fue cuando, pues no sé, ahora hace ya 20 y tantos años que empecé en Radio Estel. Bueno, no hace tanto, no hace tanto. Emili, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu trayectoria profesional y nos vamos a ir hasta Radio Estel en Barcelona para que un buen amigo y un gran periodista te haga una pregunta. Así que, si te parece, conectamos con Radio Estel y con Cataluña Cristiana. Muy bien. Hola, Fernando. Hola, Emili, ¿cómo estás? Recuerdo mucho, Emili, que tú empezaste a trabajar aquí en Radio Estel en marzo del año 2001, donde por una situación de cambios tuvimos que cubrir la presentación de un programa nocturno que se llamaba Nit d'Estels, seguro que lo recuerdas, y ahí sustituiste a la chica que había estado antes y lo hiciste muy bien. Coincidía, me acuerdo, con el final de tu carrera, la primera promoción de periodismo en la Universitat Internacional de Cataluña, aquí en Barcelona. Y nos acogimos, yo creo, mutuamente muy bien, tú y yo, trabajamos juntos. Luego, al cabo de un año aproximadamente, me sustituiste en el programa El Primer Café y estuviste unos cuantos años presentando aquel espacio matinal en varias etapas. Luego yo te volví a sustituir también en El Primer Café y estuve muchos años en aquel matinal de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 10 en algunas épocas, y tú también habías hecho 2 horas. Y luego sé que has estado aquí en Radio Estel haciendo programas varios, sobre todo uno por la noche, Nits Estel, con Mercè Raga, que te manda muchos recuerdos, y también muchos saludos de todo el equipo actual de Radio Estel, sobre todo de los que más te conocen. Emili, un abrazo y una pregunta para terminar este pequeño saludo sorpresa. ¿Qué representa para ti integrar tu profesión de periodista en el trabajo evangelizador de la Iglesia, por ejemplo, ahora cuando realizas el programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio? Acabo con esta pregunta. Un abrazo, Fernando y Emili. Hasta pronto. Vale. Ha sido una sorpresa ver a Ignasi. De hecho, muchas gracias, Ignasi. Con él lo ha hecho muy bien porque ha repasado toda la trayectoria. Yo te decía 20 y tantos y entonces él me ha recordado, fue en el año 2001 cuando empecé, que de hecho empecé por las noches. También empezaba como, bueno, pues para productor de un programa y al final empecé a ser productor y conductor de ese programa. Y con Ignasi ha sido una experiencia siempre con Ignasi, con Radio Estel y con todo el personal de Radio Estel, el de antes y el de ahora también, porque siempre mantengo mucho contacto con la gente de Radio Estel. Y contento con la pregunta que él me hace. Yo creo que el hecho de ser periodista, cuando uno es creyente, tampoco se dice ahora voy a trabajar y dejo de ser creyente, ¿no? Sino que siempre somos creyentes, ¿no? Siempre vamos donde vayamos y hagamos el trabajo que hagamos, siempre pues nuestra fe nos acompaña, ¿no? Y nuestra manera de pensar el mundo y de pensar cómo actuamos y cómo tratamos a la gente. Y para mí, bueno, pues ha sido siempre, porque de hecho también trabajo en el mundo local, pero yo no dejo de ser cristiano o dejo de ser creyente porque me vaya a trabajar a una emisora municipal y haga otro tipo de información. He tenido la suerte de que primero mi etapa en Radio Estel como persona, como trabajador, como persona de plantilla, como después, como decía Ignasi también, de freelance, haciendo programas que estaban patrocinados, siempre he tenido un contacto con mi trabajo de evangelizador, con mi trabajo en una emisora que detrás esté la iglesia, o como por ejemplo también desde hace ya 16 años en el Paraules de Vida de Catalunya Ràdio, cada domingo también por la mañana, de madrugada, a las 5:30 de la mañana, ¿no? Para mí eso ha sido, pues el hecho de poder combinar eso con otros trabajos ha sido un privilegio, creo que un privilegio, y aparte también en la revista, ¿no? En Foc Nou, que primero como director, ahora como miembro del consejo de dirección, y siempre, a mí quizá me cuesta un poco más ponerme y escribir, me gusta más la radio,
pero bueno, siempre he tenido un pie en medios de comunicación que está la Iglesia detrás, ¿no? Y para mí, pues es un privilegio y también un placer, y porque tampoco al final nunca acabamos pues eso, de ser como somos, aunque estemos en un medio que no sea de la Iglesia. No sé si más o menos le he contestado la pregunta a Ignasi, pero creo que al menos lo siento así, de esa manera, que para mí es un privilegio y eso, una manera más de ser de mi día a día. Pues yo creo que sí, que Ignasi va a quedar muy satisfecho y aprovechamos para enviarle un abrazo muy fuerte a Ignasi y a todos los amigos de Radio Estel y de Cataluña Cristiana. Y claro, tú ya nos has estado hablando de Paraules de Vida, que es un programa referente en Cataluña Radio, el programa religioso de los domingos, en el que llevas ya muchos años y además el que te invitó a comenzar en el programa fue un obispo muy querido, un obispo auxiliar de Barcelona muy querido. Pues cuéntanos cuándo comenzó y háblanos algo también de este obispo. Pues mira, como dices, fue una propuesta que me hizo el bisbe Joan Carrera, el obispo Joan Carrera. Yo había salido, llevaba pues unos meses ya fuera de Radio Estel, por circunstancias de la vida, pues tuve que dejar Radio Estel y entonces regresé. Yo estaba viviendo en Barcelona y regresé a Blanes, a la provincia de Gerona, a la Costa Brava, a mi casa, y entonces me salió un trabajo en una emisora municipal, en Radio Calella. Es una emisora de radio y de televisión, que de hecho yo soy trabajador de esa emisora. Y empecé a trabajar ahí, pero entonces cuando hacía el primer café de Radio Estel por las mañanas, el obispo Carrera, él era tertuliano del programa. Entonces teníamos aparte de ser colaborador de la radio, de hecho él siempre fue el obispo que impulsó Radio Estel, Cataluña Cristiana, siempre. Él era una persona que animaba a los periodistas a ejercer su profesión, a los creyentes también, a las personas creyentes, a ejercer la profesión y a impulsar medios de comunicación de la Iglesia. Decían que eran muy necesarios. Y entonces él, cuando, por circunstancias, yo no le había avisado que había marchado de Radio Estel, y cuando se enteró que yo ya no estaba en el programa, pues me llamó. Tuve un día una llamada de él, que la recuerdo muy bien porque estaba en Calella. Iba por la calle y recuerdo muy bien cómo fue la llamada. Me llamó, entonces me dijo que en Cataluña Radio el Paraules de Vida se quedaba sin presentador y que él quería que fuese yo el presentador, que me hiciese cargo del programa. Y claro, en ese mismo momento no me tuve que pensar nada. Le dije que sí, que ya vería de qué manera lo podría combinar, pero que sí, que me hacía mucha ilusión y pues sobre todo que contara conmigo, ¿no? Que me llamara para hacerme la propuesta. Y fue así como surgió, con la idea del obispo Carrera, que con él después para hablar de las cuestiones más técnicas del programa, para también hablar con la persona que lo estaba llevando hasta el momento. Y así fue como empezó el Paraules de Vida. Y desde entonces, pues cada temporada, ahora salimos a las 5:30, habíamos tenido épocas que estábamos a las 6:30 de la mañana. Es un programa de media hora en el que tenemos una entrevista de actualidad, también un comentario del sacerdote y periodista Francesc Romeu, que es también conocido en Cataluña en diversos medios de comunicación escritos y también en radio y televisión. Y desde hace muy poquito también con Fernando Cordero, que también nos acompaña con una sección desde la plaza de San Pedro. Y nada, es un programa, es media hora, pero bueno, es media hora muy condensada en la que explicamos siempre temas más vinculados a la Iglesia, pero desde el punto de vista más social. También hablamos de liturgia y de actualidad eclesial, pero siempre dando voz a aquel trabajo que es muy importante para la Iglesia y que a veces no sale en los medios de comunicación, ¿no? Que a veces los medios de comunicación quizás ponen el foco o el titular en temas que son negativos, pues nosotros no. Nosotros, el pequeño trabajo que hacen las entidades vinculadas a la Iglesia o personas o misioneros, pues son a los que damos voz. Y además es un programa que está muy presente también en las redes sociales, lo digo por si hay gente que la hora le parece un poco temprana, pues luego también en la página web de Cataluña Radio, en Facebook, en Twitter, podemos enlazar con el programa, ¿verdad, Emili? Sí. Cada semana tenemos, de hecho, el comentario, por ejemplo, de Francesc Romeu,
Ahora, desde hace un año, desde la pandemia, estoy haciendo el programa también confinado desde casa, pero también hemos avanzado un poco, porque hasta ahora la radio es audio, pero también algunos contenidos, algunas entrevistas y el comentario de Francesc Romeu siempre también lo compartimos en redes a través de plataformas como Zoom, y entonces pues la gente también puede ver cómo hace su comentario, cómo hacemos el programa, ¿no? Cómo los que estamos detrás del programa, que de hecho es un programa muy pequeño y es un programa en el que estoy yo como presentador. Mi hermano, que también es periodista, Jordi, que hace la producción y miramos los temas, repartimos temas que son interesantes para tratar, y Francesc Romeu. Y ahora Fernando, que también nos acompaña una vez al mes, el primer domingo de cada mes, desde Roma. Sí, la verdad que es una experiencia también muy bonita y así practicamos un poco el catalán, pero aunque Emili, claro, lo ha dicho muy humildemente, pero claro, para muchos sacerdotes, para mucha gente de iglesia, este programa de Parábolas de Vida es un referente además que lleva desde el principio de la cadena emitiéndose y que, bueno, lo escuchan miles de personas cada semana. Y me parece también muy interesante lo que comentabas de las intervenciones, los comentarios de Francesc Romeu, que se nota que es periodista, maestro de periodista, además de sacerdote, y que hila muy fino en todos sus comentarios. Y la verdad que es muy interesante tanto lo que él expresa a nivel de iglesia global como de la iglesia catalana. Siempre tiene una mirada muy, muy interesante y sugerente. Así que le enviamos también un saludo muy cordial a Francesc Romeu. Y claro, en tantos años, Emili, te habrán quedado muchos pozos en la memoria o en el corazón de entrevistas, de situaciones que te han sucedido con este programa. ¿Qué es lo que te queda a ti personalmente después de esta trayectoria tan larga en Parábolas de Vida? Y esperemos que continúe muchísimos años más, claro. Pues a mí lo que es difícil hacer como un resumen de todos estos años y de la gente, pero yo recuerdo momentos, por ejemplo, cuando murió el Papa Juan Pablo II, que eso fue esa semana teníamos ya, porque el programa siempre lo grabo entre semana, cuando voy a la radio es siempre a mitad de semana, casi a final de semana es cuando se graba, y esa semana ya estaba el programa grabado, pero recuerdo que Juan Pablo II se murió, era un fin de semana, era un sábado, entonces pues ese mismo sábado me fui a Barcelona y hice el programa en directo y hice 1 hora de programa. Para mí eso fue también a nivel de explicar, ¿no? Porque estábamos viviendo un momento histórico, ¿no? Para la Iglesia, pues explicarlo en directo, que de hecho la persona que estaba en la dirección de Catalunya Radio en aquel momento es Enric Frigola, que ahora desde hace unos años, está en Radio Estel también como director de programas. Y él también ese día me ayudó mucho en toda la producción y claro, el afrontar el hacer un programa en directo desde el estudio 1 de Catalunya Radio para explicar, pues eso, porque hacía pocas horas que se había conocido la muerte de Juan Pablo II y lo íbamos explicando después, evidentemente, todos el resto de programas de la casa lo hicieron, pero nosotros como programa religioso más modesto, pues también pudimos tener la oportunidad de hacerlo en directo ese día y explicar pues las primeras horas tras la muerte de Juan Pablo II, ¿no? Y de todo lo que se abría a partir de ese momento. Eso como momento así importante, ¿no? Histórico, que se te queda, ¿no? Que te acuerdas también bastante. Y después, pues me acuerdo a lo mejor son muchos años y a veces cuando ya llega un cierto tiempo, sabes que estableces, ¿no? Como el calendario litúrgico que siempre hay, pues en enero una cosa, en febrero otra, en marzo, ¿no? Y esos temas siempre los hemos ido abordando, pero claro, también le cambiamos la perspectiva, ¿no? O miramos de hacer las cosas, por ejemplo, cuando hablamos de la Semana Santa, pues hablamos de la pasión, ¿no? De las representaciones teatrales que representan la Semana Santa, no quizá tanto de qué es litúrgicamente la Semana Santa, sino desde el punto de vista también más de no espectáculos, sino de teatro, ¿no? De cultura, ¿no? De la representación cultural de la Semana Santa. Y por ejemplo, hemos hablado siempre mucho con diferentes miembros de pasiones que se hacen en Cataluña. Gente que al final después pues estableces amistad, ¿no? Porque ya los conoces, porque ya hay una complicidad. También me pasa, por ejemplo, con las representaciones del pesebre en Navidad, ¿no? Que también hablamos mucho, pues también al final acabas conociendo a gente, o no sé, con misioneros de Manos Unidas, de Cáritas, que también hablamos mucho de Cáritas. Pues yo creo que me quedo con esas personas, ¿no? Que me han acompañado, que me acompañan todavía
en el programa para cuando es necesario, ¿no? Explicar lo que ellos tienen que explicar. Y quizá me quedo con eso, con la experiencia vivida con las personas, ¿no? Que primero pues le haces una entrevista, pero después esa entrevista también hace que sea una amistad, ¿no? Porque compartes unos valores, una manera de pensar, una manera de ser. Y quizá pues es eso. Y además que yo creo que también tu estilo, la manera de hacer las entrevistas, pues da oportunidad a que las personas se relajen mucho, se sientan bien y entonces puedas profundizar más los temas, ¿no? Porque cuando estamos más tranquilos, más relajados, todo fluye con una mayor naturalidad. Sí, yo eso siempre se lo comento a la persona antes de empezar la entrevista, porque hay gente que es normal, ¿eh? Que te dicen, ¿qué me vas a preguntar? O ¿por dónde va a ir la conversación? ¿O qué quieres? Digo, empezamos, hacemos una conversación y aparte tenemos de que estés, como se graba, pues si la persona se equivoca o se pone nerviosa, pues siempre podemos tirar atrás, ¿no? Pero yo les digo, iniciamos una conversación y vamos a hablar pues del tema que tú ya dominas o que tú ya sabes, ¿no? Y a partir de ahí, si después tú consideras que no has dado lo mejor de ti o que no has explicado lo que crees que es interesante, pero normalmente nunca me ha pasado, sino que siempre cuando hago la entrevista, es evidente que como tú, cuando te preparas las entrevistas, cuando tienes que hacer entrevistas en el Cruzando Fronteras, ¿no? Pues te documentas y a partir de ahí, que a lo mejor después te haces una serie de preguntas que a lo mejor no salen porque la conversación te va para otro lado, pero tú consideras que es interesante por dónde está yendo la conversación. Entonces, bueno, pues es eso. Y crear ese clima, ¿no? El clima de que no te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas, sino que vamos a hacer una conversación, vamos a hablar de manera tranquila, pausada y además, como salimos a las 5:30 de la mañana, tampoco podemos salir con un ritmo que sea muy acelerado, sino que es más una conversación. También un poquito nos ponemos en el horario en el que vamos a salir. Y un poco es eso, crear ese clima de tranquilidad. Y claro, también la sonrisa es un elemento importante, ¿no?, en la conversación. Sí, también, exacto. Y sobre todo, a mí, por ejemplo, me gusta siempre hacer las entrevistas cuando estoy en el estudio que sean presenciales, porque así también ves a la persona, ves cómo se desarrolla, como si está nerviosa, si no está nerviosa, porque por un teléfono siempre, aparte de que tampoco queda muy bien una entrevista de 15 o 20 minutos por teléfono, no queda muy bien para la radio, pero aparte de eso, porque tampoco ves y entonces no sabes, no le puedes sacar quizá todo el provecho que si tienes a la persona en el estudio te está viendo. Y ahora, pues con el Zoom, que es la plataforma que utilizo también para hacer las entrevistas, pues como vemos nos vemos, pues también es más fácil. Eso ayuda, claro. Hace un momentito hablabas de tu relación con la revista Folk Now, que es también una publicación referencial en Cataluña. Háblanos un poco también de Folk Now. Pues mira, la revista Folk Now es una revista de pensamiento humano y cristiano. Es una revista que está fundada, pues mira, tiene 47 años. De hecho, cuando yo entré de director, yo cumplía los 40 años y Joaquín Gomis, él era el director hasta ese momento. Lo que pasa que él es de la familia Gomis, Montovio y Gomis, que son las personas que están también, las familias que están en la revista, ¿no? Como es una empresa, pero ellos son los que la lideran. Y de hecho, los Gomis, la familia Gomis, son referentes de periodismo. Joaquín Gomis, Lorenzo Gomis, porque fundaron la revista El Ciervo, revista de pensamiento y cultura. Es más cultural, pero también con el trasfondo también del pensamiento humano y cristiano. Y Joaquín Gomis, cuando yo entré de director, lo decía, dice, mira, este año la revista cumple 40 años, igual que el nuevo director que tiene, ¿no? Y entonces, pues eso, ahora la revista tiene casi 48 años y es una revista que también es un referente para mucha gente de aquí. Hablamos de cultura, se habla de religión con colaboradores, pues mira, colaboradores como Arcadi Oliveras, como Francesc Torralba, como Francesc Romeu, que él se encarga también de la parte más de información religiosa. La primera parte más informativa y religiosa la hace él, después ya todo es más análisis, columnas de opinión, reportajes, entrevistas. Y yo estuve pues, durante 5 años. Después también entró mi hermano, Jordi, que es periodista, y de hecho él es el actual director de
de la revista, y él ya llevaba también tiempo que, aunque yo estaba como director, pero él era quien hacía el trabajo, porque al final yo ya no podía, con el trabajo en la radio municipal, radio local, más el trabajo en Cataluña Radio, ya no podía, tampoco me estaba dedicando como le podía dedicar a la revista. Y él, pues es que desde hace ya 3 años largos asume la revista, asume toda la confección de la revista, los temas, y hay un consejo editorial en el que pues hablamos de los temas que pueden ser interesantes a tratar a lo largo del año. Es una experiencia muy, muy bonita, aunque a mí me tira más, siempre lo he dicho, me tira más la radio, me gusta más la radio, pero sí que, bueno, pues sentimentalmente también la revista Folk Now, pues para mí también representa mucho. Pues enviamos también un saludo a todos los colaboradores de la revista, especialmente a Jordi Pacheco, que también es colaborador de la revista 21. Así que, bueno, a seguir cumpliendo años y a seguir llevando tantas buenas noticias a través de este medio. Bueno, Emili, veo que no te está costando mucho responder, ¿eh? Así que vamos. Bueno. La procesión va por dentro. Eso será. Bueno, tenemos que irnos centrando ya en el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y él utiliza esa cita del Evangelio de Juan: ven y lo verás, venid y lo veréis. O sea, acercarse a Jesús, a su entorno, para conocerlo realmente, ¿no? Y es también como una manera, un estilo de ser periodista. Emili, en este momento del programa tenemos otra sorpresa, una sorpresa que nos llega desde tu tierra de origen, desde Málaga, a través de nuestra amiga, la periodista Encarni Llamas, que es miembro de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de Málaga, que también trabaja en la COPE. Ella te va a formular una pregunta, así que si te parece la escuchamos muy atentamente. Muy bien. Muy buenos días, queridos oyentes. Yo creo que esa frase nos une cada domingo a Emili y a mí, desde Cataluña, desde Málaga, pero con un mismo objetivo, ¿verdad? Llevar la buena nueva. Muy buenas, Fernando, muy buenas, Emili. Un placer, gracias por invitarme de nuevo a participar en esta gran aventura de un grande, Fernando Cordero, cruzando fronteras. Oye, por cierto, muchas gracias por invitarme a esta charla distendida, a que me cuele aquí, de un grande de la radio, que además tiene raíces malagueñas. Qué preciosa tierra de Sierra de Yeguas. Emili, aquí que me he traído este micrófono, que me ha acompañado sobre todo durante el confinamiento, durante la pandemia, para seguir llevando la buena noticia del Evangelio pues cada semana, ¿no?, a todos los hogares de la diócesis. Y leyéndote, escuchándote, conociéndote un poquito, pues Emili, veo que tú haces vida aquello a lo que nos invita el Papa en el mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de este año, que nos decía: comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Y ahí va mi pregunta, ¿no? En toda la comunicación, pero en la comunicación de la Iglesia yo creo que un poquito más, ¿no? ¿Cómo es de importante, Emili, que salgamos al encuentro de los demás donde están y cómo están, ¿no?, cómo son, para que nuestros programas, nuestras informaciones, pues sean de verdad buena noticia del Evangelio, ¿no? Bueno, pues ahí queda la pregunta y un abrazo enorme, y a seguir disfrutando de vuestra charla, y yo a seguir disfrutando aquí un poquito también de este sol malagueño. Un abrazo muy grande. Bueno, pues un placer, Encarni, saludarte y conocerte. Y bueno, de hecho me ha hecho mucha ilusión porque yo cuando me hablan de Málaga, Málaga es mi tierra, como ya decía, Sierra de Yeguas, donde están mis raíces, donde yo de hecho nací en Antequera. Con 2 añitos nos vinimos aquí a Cataluña con toda mi familia, con mis hermanos y con mis padres. Pero tenemos allí, es decir, mis tíos, mis primos están todos allí. De hecho, tenemos el contacto permanente con Málaga, y me hace mucha ilusión que venga esta pregunta de Encarni desde Málaga, desde la tierra malagueña. Y como dice ella, como dice Encarni, ¿no?, y con esa alegría, ¿no?, que también caracteriza a todo el mundo, pero sobre todo a la gente andaluza, ¿no? Como dice ella, yo creo que el mensaje del Papa lo que nos invita es a eso, ¿no?, a dejar de ser tan cómodos, ¿no?, de estar en las redacciones, porque hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten eso, ¿no? Hay muchísima gente que comunica, que a lo mejor está en un sitio, ve algo y lo graba y lo publica en sus redes sociales, pero eso tampoco es periodismo, ¿no? Eso es comunicar
pero siempre tiene que haber el papel del periodista, ¿no? El papel de la persona que está formada para poder explicar una cosa y para poder ir al sitio, ¿no? Y dar voz a las personas, que a veces no puede ser, pero siempre hay que intentarlo, ¿no? Siempre hay que dejar la silla, dejar la comodidad de la redacción o de donde trabajes, donde estés en casa, para ir a explicarlo y darle la voz a las personas, ¿no? A los protagonistas de las noticias. Yo creo que eso es esencial y que el Papa lo ha hecho con muchos temas, lo ha hecho con la ecología, lo ha hecho con muchos temas sociales que nos toca un poquito, ¿no? Nos toca la conciencia para decir hay que salir y no estar dejar la zona de confort del trabajo y dar voz a los que hay que realmente darles la voz. Pues Encarni, encantado de tenerte aquí de nuevo en el programa y un saludo muy fuerte también a todos los amigos de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga. Además, en consonancia con lo que ibas diciendo, el Papa subraya también, el Papa como es tan gráfico y utiliza tanto las imágenes, la necesidad de desgastar la suela de los zapatos. Es decir, que no nos quedemos cómodamente. También el Papa denuncia lo que él llama los periódicos fotocopia, es decir, una información preconfeccionada, una información donde no hay encuentro con los otros, que eso a veces también lo notamos en muchos medios, pues que no hay ese contacto directo, sino que hay copias de otros informadores. De hecho, sí, aparte ya del copiar, yo creo que es una tendencia que se tiene que acabar, porque lo que hacemos es, y yo me incluyo también, ya no solo con la información religiosa, sino también con la información general, ¿no? Que a veces vemos, este medio ha dicho tal cosa, nosotros también tenemos que decirlo, ¿no? Y al final hacemos lo mismo, hacemos los mismos temas, cambiándolos un poquito, pero hacemos los mismos temas, ¿no? Y quizá, pues, eso para el lector, por eso después hay mucha gente, o el lector, o la persona que escucha la radio o que está viendo la televisión, que al final ya no le atraemos, ¿no? Ya no, el mensaje que les estamos dando ya no es el mismo, ¿no? Es decir, que hay que apostar, como dice el Papa, por salir a la calle, porque en el momento en que tú sales a la calle ya estás haciendo un producto diferenciado, ya quizá tú vas a dar voz a alguien que no le está dando, otros medios no le están dando la voz. Por tanto, tú estás haciendo un producto, estás explicando algo que quizá a lo mejor no tiene éxito, pero claro, es que en la sociedad en la que vivimos todo lo medimos por el éxito, por los likes, por las reproducciones, por la audiencia, cuando no tendría que ser así. Claro, también supongo que es muy fácil decirlo porque después también los grandes grupos empresariales pues lo que quieren es rentabilizar el producto que están haciendo, el trabajo que están invirtiendo. Pero bueno, quizá con el mensaje del Papa para estas jornadas mundiales de la comunicación social, pues es eso, ¿no? Es decir, desmarcarse un poco de lo que todo el mundo dice, ¿no? De lo que el resto de medios de comunicación dicen. Porque de hecho también es un poco asumir ese riesgo, pero asumiéndolo sabiendo que tú estás haciendo una cosa que para ti va a ser mejor, que para ti y para tu audiencia o para la gente que te sigue va a ser mejor que no ver lo que se reproduce en muchas portadas de diferentes medios de comunicación. Y además el Papa en este mensaje nos invita a los periodistas, nos emplaza a ser valientes, a ir donde nadie va, a las guerras olvidadas, a innumerables abusos e injusticias contra los pobres. Exacto, sí. El hecho de, bueno, lo que he ido diciendo, ¿no? De que, yo que sé, a veces hay historias pequeñas que no tienen altavoz, ¿no? Que no tienen un sitio en el que salir. A mí, por ejemplo, muchas veces, yo recuerdo una entidad de Badalona, una entidad muy modesta, que también la iglesia estaba detrás, que tenían el trasfondo cristiano y que no salían tampoco nunca en medios de comunicación, ¿no? Y estaban haciendo una campaña para ayudar a niños de un barrio de Badalona, para ayudarles durante el verano, porque eran de familias desestructuradas, de familias con pocos recursos, y normalmente pues tampoco ellos hacían mucha difusión en la población, pero no salía más allá de la población. Entonces, al pasar por el Parábolas de Vida, pues también eso lo agradecían porque veían que tenía repercusión, ¿no? Pues yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? De cosas así, de pequeñas historias que son importantes y que a lo mejor pues los medios no les dan esa importancia que requiere porque no es tendencia, ¿no? Porque no va a salir en más sitios.
Y yo creo que eso es esencial, porque de esa manera estás ayudando, aunque sea de una manera modesta, pero también estás ayudando a que se pueda mejorar lo que explicas, o a la persona a la que estás explicando una historia. Ujú. Antes hacía referencia también a Manos Unidas y a Cáritas. Hay una pregunta en el mensaje del Papa que él dice: ¿quién nos hablará de la espera de curación en pueblos más pobres de Asia, de América Latina y de África? Y evidentemente todas estas instituciones, todas estas ONGs, pues responden a estas inquietudes, y más en este tiempo de pandemia en el que estamos viviendo, ¿verdad, Emily? Exacto, mira, de hecho, cada año en Manos Unidas también cuando presentan la campaña anual a principios de año, siempre vienen misioneros que hasta ahora con la pandemia no han podido venir, pero venían misioneros a explicar un poco el trabajo que estaban haciendo en las diversas partes del mundo en la que estaban. Y este año, hace poco, también grabamos una entrevista con un misionero, en este caso, que estaba en Irak, en la zona de Irak, y explicaba pues el proyecto que él estaba haciendo desde allí para ayudar a muchos niños y también a las familias, no solo a los niños, sino a sus familias y un poco a todo el entorno en el que vivían, ¿no? Y Irak, pues ya te puedes imaginar por la situación que hay bélica allí, ¿no? Pues esos son ejemplos, ¿no? De decir, de explicar cosas que no, de gente que está en una situación límite y gente también en este caso, Manos Unidas, gente de iglesia que están trabajando para que eso pueda ser posible, trabajando y también poniendo en riesgo su vida, porque muchos ponen también en riesgo su vida. Ujú. El Papa también habla de las redes sociales. Hemos dicho hace un ratito que el programa Parábolas de Vida en la revista Fognou, tú utilizarías el adjetivo una presencia modesta en las redes sociales, pero vamos, estáis muy presentes también en las redes sociales. Y habla el Papa de las redes sociales como un contar y compartir, pero que en esta comunicación social también se está muchas veces carente de controles, que hay que controlar también este tipo de comunicación. Exacto. Bueno, el Papa habla también un poco de esa responsabilidad que tienen tanto los consumidores como los usuarios, ¿no? La gente que genera contenido, pero también la gente que ve esos contenidos, ¿no? Esa responsabilidad compartida que hay. Por eso te decía antes de que a veces hay mucha gente que se autodenomina periodista, porque, bueno, pues hoy en día con un dispositivo móvil en cualquier sitio puedes explicar cualquier cosa, lo puedes hacer en directo y a través de redes sociales, ¿no? Pero claro, también hay que tener cuidado de cuando estás explicando algo, cómo lo explicas y viendo la repercusión, porque también puedes crear alarma o puedes crear una situación ¿no? Un periodista pues también sabe que hay un código deontológico, sabe que hay una manera de actuar, una manera de corroborar lo que está pasando. Se comunica mucho, hay mucha información ahí sobre información, pero claro, eso no quiere decir que se esté haciendo periodismo, ¿no? Y ahí es donde el Papa también incide en esa responsabilidad de la gente que lo está usando y de la gente que lo está consumiendo. Y también de la gente que lo esté consumiendo de saber qué es lo que está viendo, ¿no? Porque quizá cuando una persona te explica, un periodista te está explicando algo desde un sitio donde hay un conflicto bélico, donde hay una situación complicada, pues tú ya lo pones como usuario, ya lo pones en contexto. Sabes que esa persona te va a dar una cierta credibilidad lo que está contando. Que no, que cuando es una persona, un ciudadano de a pie, que con todo el respeto, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya es, bueno, pues como cualquier otra persona que tiene un dispositivo móvil, pasa por allí y ve que está sucediendo algo, que está pasando algo. Y ahí es importante incidir en eso, ¿no? En esa responsabilidad que tenemos, tanto usuarios como también los consumidores de redes sociales. Y has visto que hoy en día las redes sociales, en un momento se genera un debate, bueno, pues eso, ¿no? Que puede trascender y que puede ser importante, ¿no? Y depende de lo que estés hablando, lo que estés diciendo, pues tendrá una repercusión u otra. Exactamente. Y teniendo ese telón de fondo del Evangelio de Juan, de venid y lo veréis, el Papa subraya mucho el hecho de que nada puede reemplazar el hecho de ver en persona al otro, y nos recuerda que se comunica con la voz, con los ojos, con las palabras, con los gestos, que el propio Dios, el Logo encarnado, se hace carne para comunicarse a través de un cuerpo, ¿no? A través de la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, ese contacto directo es también muy importante, ¿verdad, Emily? Para mí eso es fundamental en el mensaje del Papa. De hecho, es uno de los puntos que más me gusta
del mensaje, porque es así, ¿no? Es decir, cuando tú entablas una conversación o haces una entrevista, pues tienes que crear ese clima, ¿no? Porque hay veces que también se habla mucho, ¿no? De que sí, que a lo mejor no vas a ser mejor periodista porque seas muy incisivo o porque crees un clima. Yo no soy un periodista, a mí no me gusta. Y yo siempre, eso también lo he publicado, lo he hecho público en redes sociales. Los periodistas que van, no sé cómo decirlo, que van de que ellos son los mejores porque preguntan y inciden, porque hay muchas veces que puedes hacer una pregunta sin ser tan agresivo, sin ser tan, ¿no? Y porque tú tampoco, como periodista, tampoco, ni tú tienes que ser el protagonista, ni tienes que tener un talante de voy a fiscalizarte, ¿no? Voy a sacarte información que yo quiero explicar, porque entonces ya también no estamos siendo, es cierto, ¿no? Eso sería otro debate, ¿no? La objetividad, si existe o no. En todo caso, lo que tenemos que ser es honestos y cuando entrevistas o cuando estás explicando un tema, en el momento en que tú ya te vas para una parte o para otra, cuando incides mucho en una cosa o te muestras muy agresivo, es porque tú quieres encaminar eso hacia una determinada, de una determinada manera, ¿no? Y a mí las entrevistas o los periodistas que hacen esas entrevistas así, que son agresivas, pero que después a lo mejor se piensan que sí, que son muy, muy buenos, yo los respeto, pero para mí no es mi estilo. Y yo creo que tiene mucho que ver cuando creas esa complicidad con la persona que estás entrevistando, con la persona que estás hablando, ¿no? Con los gestos, con la mirada. Son situaciones con la voz, con el tono de voz que preguntas. Todo eso es esencial, es importantísimo a la hora y a mí una de las satisfacciones que más me da en el Parábolas de Vida es que a lo mejor hay gente que a lo mejor no ha ido nunca a la radio o no ha explicado nunca nada en la radio y cuando acaban dicen, me he sentido muy bien, has creado un clima que me ha gustado mucho. Y a veces a mí me pasa, y también lo digo, porque yo hay veces que a lo mejor por la premura intento siempre por ejemplo, cuando hablamos de libros, y yo intento siempre leerlo todo. Pero si no lo puedo acabar de leer, siempre a una lectura transversal, una lectura en diagonal, pero sí que me informo mucho de esa persona, de qué escribe, cómo escribe, y me asesoro mucho. Entonces, y a veces, pero pues se lo digo a la persona, ¿no? Antes de empezar la entrevista, digo, yo la voy a enfocar de esta manera. Espero que sea lo que tú con tu libro, con tu historia quieres reflejar. Y cuando acaba la entrevista me han dicho, pues es que ha sido perfecto. Y aparte porque has creado ese clima en el que me he sentido muy, muy a gusto. En el que he hablado de mi libro, he hablado de mi trabajo y me he sentido muy a gusto. Y para mí eso es una satisfacción. Más que a lo mejor, pues yo qué sé, que tengas un tema polémico y que saques la polémica del día. No, es que no me interesan las polémicas. Me interesan esas historias que pueden ser interesantes para la audiencia del Parábolas de Vida, ¿no? Pero siempre sin ir a buscar la polémica. Es que no me gusta ni la polémica ni la agresividad a la hora de hacer mi trabajo, de hacer una entrevista. Y eso me pasa con todo. Yo supongo que también es una forma de ser, una manera de ser. Y este apartado del Papa en el mensaje yo creo que es esencial y que muchos periodistas tendrían que leerlo y subrayarlo y ponerlo en negrita para llevarlo a cabo, porque es muy importante. Pues nada, nos quedamos entonces con ese subrayado. También el Papa nos advierte a los periodistas de la elocuencia vacía y señala como algo muy importante del hecho de evangelizar el encontrarnos, dice él, de corazón a corazón. Incluso dice que si San Pablo hubiera estado con nosotros aquí hoy día, seguro que hubiera navegado por las redes sociales, pero que lo más destacable de Pablo es el testimonio de fe. Cómo la cadena de encuentros es lo que realmente comunica y cómo es lo que realmente fascina de la propia vida cristiana. En esa clave de encuentro y de testimonio de fe. Exacto, sí, sí. El hecho de empatizar, yo creo que ahí la palabra es empatizar, ¿no? Empatizar con la persona que tienes delante, ¿no? Con la persona que vas a entrevistar o que vas a hablar con ella, ¿no? Y eso ya solo en el trabajo, pero también en el día a día, ¿no? Con la gente, el empatizar, el hecho de siempre ponerte, de llegar a las personas, ¿no? Porque nunca sabemos, ¿no? Muchas veces vivimos el día a día y lo vivimos de manera apresurada y no sabemos, ¿no? Que la mochila que cada uno lleva, ¿no? Y la situación que cada uno está viviendo, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que es esencial también.
Y hablando también del futuro, de tus sueños como periodista, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Yo, a ver, realizando el trabajo que estoy haciendo, soy muy feliz con el programa. Sí que quizá me gustaría, y a veces lo hablo, yo empecé hace pues 20 años en Radio Estel haciendo información religiosa a diario, ¿no? Y ahora es de manera semanal, aunque siempre con mucho contacto, ¿no? Con los medios de comunicación de Iglesia. Pero quizá pues lo que sí que también me gustaría más es dedicarle más, ¿no? Porque también quizá por la situación en la que vivimos, ¿no? En la que la política, en la que todo está tan desprestigiado, ¿no? La clase política, ¿no? Al final cuando acabas hablando de esos temas, yo creo que yo como espectador o como oyente, mira, hace unos días, aquello que hablas contigo mismo, ¿no? Y piensas y reflexionas, ¿no? Yo salgo por la mañana a caminar, porque me gusta mucho caminar, me voy a caminar por la mañana y siempre, bueno, pues llevo la radio, ¿no? Me acompaña la radio. Pero, hacía la reflexión de que últimamente, desde hace ya quizá un año largo, de que al final escuchas, es lo que decimos, ¿no? De que siempre es el mismo producto cuando ves los periódicos, la misma información. Pues cuando escuchas la radio te pasa lo mismo, que a lo mejor escuchas una, otra, 3, 4, 5 emisoras de radio y todas te están diciendo lo mismo y todas inciden en las mismas polémicas y en las mismas situaciones, ¿no? Y cuando ves que eso no, a mí, yo ya no como periodista, sino como oyente de la radio, me cansa. Me cansa. Entonces pienso, si a mí me cansa y a mí me gusta la radio y me gusta el trabajo, yo supongo que la gente al final acaba desconectando y más hoy en día en el que ya la radio no es como antes, el consumo de la radio ha cambiado, ahora la gente ya escucha lo que quiere y cuando quiere de la radio, ¿no? No hace falta que escuches una entrevista en el momento que se está emitiendo en directo, sino que la puedes recuperar a la carta o en el podcast siempre que quieras, ¿no? Y entonces, al final opto por escuchar música y por contemplar el paisaje, ¿no? Que aunque sea el mismo, el de Blanes, el de la Costa Brava, que para mí es fascinante, porque para mí es el paraíso, ¿no? Vives en un sitio idílico donde tienes mar, donde tienes montaña, donde tienes calidez, pues al final opto por no escuchar la radio, no escuchar el contenido informativo de la radio, porque me cansa, ¿no? Porque al final dices, todo es lo mismo, ¿no? Y ahora no sé más o menos si te estoy contestando a lo que me preguntabas, pero es eso, ¿no? El hecho de que al final, bueno, pues te acabas cansando. Y no me extraña, claro, también con esos paisajes de la Costa Brava, que ahí en ese amanecer, en ese atardecer, se propicia mucho también el encuentro con Dios, ¿no? Exacto, sí, sí. De hecho, sí, es una gozada y muchas veces digo, yo me gusta también compartir esas fotos con la gente en las redes sociales o con los amigos, pero después al final acabo pensando, siempre envío las mismas fotos, la gente debe pensar, este es un pesado porque siempre está enviando las mismas fotos, pero yo creo que no, que cada día tienen algo diferente, aunque sea el mismo sitio, el mismo lugar, pero siempre tienen algo diferente, ¿no? Siempre te muestran una manera diferente, incluso también como pasa con los ánimos, ¿no? Es decir, uno a lo mejor un día está mejor, otro día está peor, un día lo interpretas de una manera, otro día lo interpretas de otra, pero sí, sí, sí. Y en ese caso me considero un privilegiado, ¿no? por la situación. Aunque quiero mucho Cataluña porque yo me considero también catalán, pero también para la tierra malagueña, ¿no? Porque también hay rincones muy bonitos y a veces lo pienso y digo, es que todos los sitios tienen su lugar, su encanto, ¿no? Tienen su lugar bonito, ¿no? Su manera de ver las cosas. Pues la verdad que sí, ¿no? Además, hoy te hemos podido escuchar más hablando en castellano. Normalmente en tu programa, pues te escuchamos más en catalán y la verdad que es una gozada, pues poder compartir ambos idiomas porque todo siempre es una riqueza y vehicula una cultura, un pensamiento, una lógica, bueno, muchas cosas. Pues Emili, muchísimas gracias por este repaso que hemos hecho a tu trayectoria personal y también que nos hayas ayudado a ver lo esencial de este mensaje de este año del Papa Francisco en medio de toda la pandemia, que creo que es un mensaje que nos alienta a ese encuentro real con las personas. Así que esperamos tenerte en más ocasiones aquí en el programa y un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto. Un abrazo, Fernando, para ti y para todos tus seguidores, que de hecho cada vez van creciendo más. Ya sabes que yo sigo también tu programa cada semana y me alegra mucho que cada vez el Cruzando Fronteras vaya siendo más referente y haya más gente que
lo sigue, y un placer, y gracias también por contar conmigo en tu programa. Pues el placer es recíproco. Pues amigos, con todas estas reflexiones que nos ha hecho Emili Pacheco García, nos quedamos y les invito a que vayan a la página web de la Santa Sede o a otras páginas o medios de iglesia en la que podemos acceder al mensaje del Papa que realmente nos puede ayudar. Pues hasta muy prontito. Gracias.